Hola, buenos días. Hoy vamos a vamos a buscar un método que nos permita determinar la monotonía de una función, determinar extremos relativos, intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, puntos de inflexión y que van a ser los primeros elementos para determinar o cómo se determina o se realiza el gráfico de una función, el estudio completo de una función. Y vamos a comenzar definiendo lo que es función creciente. La función f es creciente en el intervalo i si f de x1 es menor que f de x2 para todo par de números x1 y x2 pertenecientes al intervalo i, tal que x1 es menor que x2. Eso se ve en un gráfico y ustedes pueden observar cómo a medida que x aumenta, también aumenta el valor de la función. Eso lo expresamos diciendo esto. Una función creciente en i, los valores de la función aumentan cuando aumenta x. De la misma manera, podemos definir función decreciente en el intervalo i si f de x1 es mayor que f de x2 para todo par de números x1 y x2 tal que x1 es menor que x2. Eso también se puede ver claramente cómo es la forma de una curva decreciente y se observa que si aumenta x, es decir, pasa de x1 a x2, cómo la función disminuye en su valor, pasando de f de x1, perdón, eso es f de x1, hacia f de x2. Esto es f de x1, claro está, f de x1, y esto es f de x2. Se ve claramente que a medida que aumenta x, disminuye y. ¿Qué es lo que estamos poniendo acá? Una función decreciente en y, los valores de la función disminuyen cuando aumenta x. Nota, decimos que una función es creciente o decreciente en un intervalo y en un intervalo de x. No tiene sentido hablar de una función en un punto. Cuando hablamos de intervalos, siempre de intervalos de monotonía, cuando hablamos de intervalos de monotonía, donde la función crece o decrece, lo hacemos en un intervalo, no en un punto. Ahora vamos a ver una relación que nos permite determinar la monotonía de una función en un intervalo. Y eso tiene que ver con el signo de la primera derivada. Y el teorema dice lo siguiente: sea f continuo en AB y diferenciable en el intervalo abierto AB. Si la primera derivada en ese intervalo es mayor que 0, o sea, es positiva, entonces la función es creciente en ese intervalo. Y si la primera derivada es menor que 0, o sea, es negativa en ese intervalo, entonces f es decreciente en ese intervalo. Esto se puede demostrar de la siguiente manera, y vamos a demostrar el caso I, este caso vamos a demostrar. Ahora, tomemos un x1 y un x2, cualquier número perteneciente al intervalo AB, con la condición de que x1 sea menor que x2. Como f es continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto, por las hipótesis del teorema que estamos diciendo, fíjense ustedes que si f es continuo y derivable, decimos. Entonces, si f es continuo y derivable en el intervalo, lo es en este intervalo x1 y x2, o sea, cumple la hipótesis del teorema del valor medio. Es decir, si ustedes recuerdan el teorema del valor medio,
El teorema del valor medio decía que si f es derivable y continuo en un intervalo, es posible encontrar un valor c perteneciente a dicho intervalo tal que f' de c es igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? Entonces, pero f' de c es mayor que 0 por hipótesis. Además, x1 es menor que x2. Por lo tanto, si nosotros acomodamos esta expresión, x2 menos x1 queda mayor que 0. Entonces, nosotros decimos que f' de c es mayor que 0. Estamos diciendo que esta diferencia, x2 menos x1, es mayor que 0. Si nosotros queremos que este cociente sea mayor que 0 porque f' de c es mayor que 0, y esto ya es mayor que 0, lo único que queda es que f de x2 menos f de x1 también sea mayor que 0. Por lo tanto, resulta que justamente f de x2 menos f de x1 es mayor que 0. Si nosotros de vuelta acomodamos esta expresión, partimos de que si x1 es menor que x2, llegamos a que f de x1 es mayor que f de x2. Es decir, estamos diciendo que la función es creciente porque acuérdense de la definición de función creciente en un intervalo. Si ustedes la tienen anotada ahí, a la definición de función creciente, van a ver que llegan a la misma conclusión. Por eso, puesto que x1 y x2 son elegidos arbitrariamente, resulta de la definición que f es creciente en el intervalo AB. De la misma manera se puede demostrar el otro teorema, el I2. Entonces, fíjense, nosotros nos dan una función y nos piden que determinemos los intervalos de monotonía, donde la función crece o decrece. Lo que vamos a hacer ahora es como un método, pasos. Ustedes tienen que aprenderse bien estos pasos. ¿Qué tienen que hacer primero? ¿Qué tienen que hacer después? El primer paso, cuando yo quiero determinar la monotonía de una función, donde la función crece o decrece, la monotonía, lo primero que tengo que hacer es determinar el dominio de la función. Lo primero. En este caso, el dominio, como se trata de un polinomio, es los números reales. El segundo paso es determinar puntos críticos. Tenemos que determinar los puntos críticos, es decir, aquellos puntos donde la primera derivada se hace 0 o bien la primera derivada no existe. Entonces, la función que nos dan, la derivamos, obtenemos la primera derivada, la igualamos a 0 y resolvemos esa ecuación que nos queda. En este caso, por ejemplo, podemos sacar factor común 12x y dentro del paréntesis nos queda una cuadrática que si la resolvemos nos queda de esta manera. Es decir, todo esto, la primera derivada igualar a 0, y si la factoriamos nos queda de esta manera, nosotros podemos determinar que los puntos críticos, o sea, los puntos donde la derivada se hace 0, son en x igual a 0 por este valor 12x, en x igual a 2 por este factor, x menos 2, y x igual a menos 1 por este factor. O sea, tenemos tres puntos críticos, 0, 2 y menos 1. ¿Qué hacen esos puntos críticos? Esos puntos críticos dividen al dominio de la función al dominio de la función, no a los números reales. En este caso es los números reales porque justamente coincide con el dominio. Pero ustedes tengan presente, acuérdense de esto, los puntos críticos dividen al dominio de la función en subintervalos. Como dice acá, estos puntos críticos dividen al dominio de la función en una serie de intervalos, comenzando desde menos infinito al primer punto crítico, menos 1, desde ese punto crítico al otro punto crítico 0, y desde ese punto crítico a infinito. Quedan divididos en 4 intervalos el dominio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo voy a saber si
la función en cada uno de estos intervalos es creciente o decreciente. Es decir, en el primer intervalo, desde menos infinito a menos 1, la función será creciente o decreciente. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de eso? ¿Qué tipo de monotonía presenta? Bien, ahí donde uso los teoremas que hemos visto anteriormente, con el signo de la primera derivada. Es decir, como dice acá, ahora para saber si la función crece o decrece en cada intervalo, debemos determinar el signo de la primera derivada en cada intervalo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un cuadrito. Ponemos los intervalos, determinamos el signo de la primera derivada en cada intervalo, y a partir del signo de la primera derivada nosotros vamos a decir si es creciente o decreciente. El teorema decía que si la primera derivada es negativa, la función en ese intervalo es decreciente. Si la primera derivada es positiva, la función en ese intervalo es creciente. Entonces determinamos los signos, o sabiendo los signos de la primera derivada en cada uno de los intervalos, nosotros podemos determinar su monotonía. Ahora, alguien me puede preguntar, o ustedes se harán la pregunta, ¿cómo yo sé que la primera derivada en este intervalo es negativa? ¿O cómo sé que la primera derivada en este intervalo es positiva? Muy simple, ustedes lo único que tienen que hacer es, como dice acá, para determinar el signo de la primera derivada en cada uno de los intervalos, procedemos de la siguiente manera. Elegimos, trabajemos por ejemplo en el intervalo menos infinito menos 1. Elegimos un valor de x interior al intervalo, cualquier valor. Menos 2, yo tomé acá como ejemplo, puede ser menos 3, menos 5, menos 10. Cualquier valor interior al intervalo. Lo elijo, no menos 1 porque menos 1 me va a dar 0, tiene que ser interior. Tomé menos 2. Lo reemplazo en la primera derivada, es decir, calculo f' de menos 2 y veo el signo. Si yo hago el reemplazo menos 2 en la primera derivada y hago las cuentas, me da menos 96, negativo. Por lo tanto, en ese intervalo la función es decreciente. Y así en cada uno de los intervalos. Acá dice entre 0 y entre menos 1 y 0, y bueno, puedo tomar 0, menos 0,5. Acá puedo tomar 1, acá puedo tomar 3. Cualquier valor interior al intervalo, ustedes lo reemplazan en la primera derivada y ven el signo. Y de acuerdo al signo van a decir si la función crece o decrece. ¿Está? Ustedes a los pasos, 4 pasos vimos ahí, 4 pasos, estos 4 pasos, 1, 2, 3, 4 pasos, estuvieron bien porque ese de alguna manera es un método para determinar los intervalos de monotonía de una función. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer después? Después. Un método, pasos a seguir, una guía, si ustedes quieren. ¿Está? Bien. Acá dice, nota, cuando una función f es creciente o decreciente en un intervalo, no se deduce, ojo con esto, que la primera derivada sea positiva o negativa. Al revés, si la primera derivada es positiva o negativa, yo ahí deduzco que es creciente, pero al revés no sirve, no se cumple. Si una función es creciente o decreciente en un intervalo, no se deduce que f' sea mayor o menor que 0 en todo el intervalo. Una función podría ser, por ejemplo, creciente, sin embargo, no ser diferencial en algún punto de dicho intervalo. Claro. Con este teorema, con el anterior, con este teorema que nos permite determinar la monotonía de la función en intervalos, nosotros podemos ahora determinar. ¿Se acuerdan que habíamos visto los puntos críticos? Los puntos críticos eran los puntos donde la primera derivada se hace 0. ¿Por qué eran importantes los puntos críticos? Porque en esos puntos críticos, si la función f presenta extremos, lo hace ahí, en los puntos críticos, o sea, en los puntos donde la primera derivada se hace 0 o no existe. Ahora, posibles extremos hay ahí, posibles. Nosotros, para determinar si exactamente en ese punto
existe extremo relativo, o sea, si existe máximo o mínimo, vamos a usar el criterio de la primera derivada, que dice más o menos así. Suponga que C es un número crítico. Es un número crítico. Agreguen ahí número crítico. Es decir, donde la primera derivada se hace 0 o no existe. ¿Sí? Un número crítico. Donde la primera derivada se hace 0 o no existe. Donde la primera derivada se hace 0 o bien no existe. Acá lo que quiero agregar es que la palabra número crítico. Número crítico. ¿Está? Entonces, supongan que C es un número crítico, es decir, donde la primera derivada se hace 0 o no existe. Y que además es derivable la función, excepto quizás en el propio C. Entonces, porque estamos diciendo que es 0 o no existe. Entonces, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? Fíjense, dice, si el signo de la primera derivada cambia de positivo a negativo en C, entonces la función tiene un máximo relativo en C. O dicho en otras palabras, si la función pasa de creciente a decreciente en C, la función tiene un máximo relativo en C. ¿Sí? Ese dice el criterio de la primera derivada. Tiene que haber en el punto crítico, es decir, en el punto donde la primera derivada se hace 0 o no existe, para que haya extremo, además de hacer 0 la primera derivada o no existir, tiene que haber un cambio de monotonía. Tiene que la función pasar de positivo a negativo, hay un máximo. O pasar de creciente a decreciente, como dice acá, hay un máximo. Y si al revés, es decir, si el signo de la primera derivada cambia de negativo a positivo, entonces la función tiene un mínimo relativo en C. O dicho en otras palabras, si la función pasa de decreciente a creciente en C, la función tiene un mínimo. Y si no hay cambio, como dice acá, si f' no cambia de signo o no hay un cambio en la monotonía, entonces la función en ese punto, en x igual a c, no tiene ni máximo ni mínimo. Tienen que saber esto, chicos. Estudien, anoten y tienen que saber estas tres cosas. Es el criterio de la primera derivada para determinar extremos relativos. En el ejemplo anterior, nosotros teníamos este ejemplo. Habíamos seguido los pasos. Encontrar los puntos críticos, dividir el dominio de la función en subintervalos, ver cómo en esos intervalos la función crece o decrece. Para saber si la función crece o decrece, acuérdense que teníamos que ver el signo de la primera derivada, ¿sí? Todo esto lo habíamos hecho hasta acá. Ahora, yo quiero saber qué hay en x igual a menos 1, en x igual a 0 y en x igual a 2, que son los puntos críticos. Habrá máximo, habrá mínimo, y entonces el criterio de la primera derivada nos permite asegurar qué es lo que hay ahí, si es que hay algo. Como dice ahí, pasa de negativo a positivo, ustedes no se tienen que acordar como de memoria esto, hagan la cuenta así, hagan un pequeño grafiquito, ustedes dicen, en menos 1, la función pasa de decreciente, ahí está menos 1, a creciente. De decreciente y ahí está menos 1. Pasa de antes de menos 1 es decreciente, como dice ahí. Después de 1, crece. Entonces, ¿qué hay ahí? Un mínimo, claramente. Acá fíjense, pasa en 0
pasa decreciente, crece, 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 y, siempre hablando valores de x estos, ¿no es cierto? Crece, acá está 0, después de 0, decrece. Entonces, ¿qué hay? Un máximo. ¿Se dan cuenta? Clarito se verifica el criterio de la primera derivada. De decreciente a creciente, mínimo. De creciente a decreciente, máximo. Bueno, entonces ustedes pueden asegurar que en -1 hay un mínimo relativo, que en x igual a 0 hay un máximo relativo, y obviamente en x igual a 2 también un mínimo relativo porque pasa de decreciente a creciente en 2. ¿Está? Bien. Así como hay intervalos de monotonía, o sea, donde la función crece o decrece, también nosotros, con la ayuda de la derivada, podemos determinar en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y vamos a usar estos teoremas, que nos dice así. Si la segunda derivada de una función es mayor que 0 para todo x perteneciente a un intervalo abierto, entonces la gráfica de la función en ese intervalo es cóncava hacia arriba. ¿Está? Si la segunda derivada es mayor que 0 en un intervalo abierto, esa función en ese intervalo es cóncava hacia arriba. Así. Eso significa cóncava hacia arriba. ¿Sí? La curvatura se dice que va hacia arriba. Y si la segunda derivada es menor que 0 en un intervalo, nosotros decimos que la función en ese intervalo es cóncava hacia abajo. Y cóncava hacia abajo se representa de esta manera. ¿Está? Son ejemplos de curvas cóncava hacia abajo. Un punto donde la curva cambia el sentido de la concavidad se llama punto de inflexión. ¿Sí? Nota, un punto de inflexión ocurre en un número C perteneciente al dominio de la función en donde la segunda derivada se hace 0 o la segunda derivada no existe. Los números donde la segunda derivada se hace 0 no existe se llaman números críticos de f' o números críticos de la primera derivada. ¿Sí? Ojo con esto. La recíproca de esta proposición no es necesariamente cierta. No se puede concluir por el hecho de que la derivada segunda sea 0 o no exista, que C o f de C sea un punto de inflexión. No podemos decir eso. Al revés, en el punto de inflexión se cumple esto. ¿Está? Entonces, nosotros podemos definir punto de inflexión. El punto P de coordenada C, f de C es un punto de inflexión, ¿sí? Siendo C un número crítico de f', es decir, donde la segunda derivada se hace 0 no existe, si existe un intervalo abierto I que contiene a C y se cumple o se verifica que antes de C, o sea, para valores menores que C, la derivada segunda tiene un signo, en este caso negativa. Y para después de C tiene otro signo. ¿Sí? Para valores mayores, valores mayores que cualquier valor menor que C y cualquier valor mayor que C. Bueno, en el punto crítico que nosotros hacemos para encontrar dónde la segunda derivada se hace 0 no existe, es el valor de C. Lo importante es que ahí haya un cambio de concavidad. Eso es lo que indica acá. No importa si es de negativo a positivo o de positivo a negativo. Lo importante es que haya un cambio. Por eso yo resalto esto. En otras palabras, si en C la función cambia de concavidad. Cuando hay un cambio de concavidad, en ese punto efectivamente hay un punto de inflexión. También esto nos permite la segunda derivada, el uso de la segunda derivada
nos permite también definir un criterio para encontrar los extremos relativos. ¿Se acuerda que nosotros habíamos visto el criterio de la primera derivada para determinar extremos relativos? El criterio de la primera derivada lo vimos como un ejemplo recién. Bueno, hay otro criterio que sirve para lo mismo, para determinar extremos relativos, que se llama criterio de la segunda derivada, que dice lo siguiente: si C es un número crítico de f, es decir, f de C, f' de C igual a 0, y existe la segunda derivada en un intervalo abierto que contiene a C, el criterio de la segunda derivada dice lo siguiente: si f' de C igual a 0 y además la segunda derivada en ese punto, o en ese número crítico, es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo relativo en C. Y si la primera derivada se hace 0 en un punto, en x igual a C, y la segunda derivada en ese punto, x igual a C, es menor que 0, entonces f tiene un máximo relativo en ese punto x igual a C. Es el criterio de la segunda derivada. Y si no hay un signo de la segunda derivada, es decir, la primera derivada se hace 0, como en otro caso, pero ¿qué pasa? La segunda derivada también me da 0. En ese caso, este criterio no me sirve, no concluye el criterio. Ahí lo que tendré que hacer es aplicar el criterio de la primera derivada, no me queda otro, no puedo usar este. La prueba de la segunda derivada tampoco funciona si f segunda no existe. Entonces, en esos casos, sí o sí, voy a tener que usar el criterio de la primera derivada. ¿Está? Lo veamos con un ejemplo a todo este proceso. Nos dan una función y nos piden intervalo de monotonía, extremos relativos, intervalo de concavidad, puntos de inflexión, y que verifiquemos utilizando el criterio de la segunda derivada los extremos relativos que encontramos acá. ¿Sí? Entonces, vamos con el punto A. Intervalo de monotonía. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para determinar el intervalo de monotonía? Determinar el dominio. Como se trata de un polinomio, el dominio acá es los números reales. Después, ¿qué hay que hacer? Exactamente, hay que determinar los puntos críticos de f, es decir, puntos donde la primera derivada se hace 0 o no existe. Entonces, tenemos la función, derivamos, la derivada de x a la cuarta es 4x cubo, la derivada de 4x cubo es menos 12x cuadrado, a esa primera derivada la igualamos a 0 y despejamos x. En este caso, como puedo sacar factor común, saco factor común para justamente factorear la expresión y poder determinar claramente cuáles son los valores de x que me hace 0 esta primera derivada, y vemos acá que se hace 0 para x igual a 0 por este factor. De ahí sale el x igual a 0, porque si x igual a 0, 0 por cualquier número es 0. Y el otro valor sale de igual a 0 este paréntesis, que es 3. Entonces, los puntos críticos son 0 y 3. ¿Qué hacen los puntos críticos? Acuérdense, ¿qué hacen los puntos críticos? Estos puntos críticos dividen al dominio de la función, que son los reales, lo pongamos así, al dominio, en subintervalos. Es decir, estos puntos críticos se meten acá, en el dominio, y me dividen a este intervalo en subintervalos. Entonces, ¿cómo me van a quedar esos subintervalos? Desde menos infinito, arranco acá, menos infinito hasta el primer punto crítico. Desde ese punto crítico al otro punto crítico, 3. Y desde 3 hasta infinito, hasta este valor. Pero de vuelta, repito, los puntos críticos dividen al dominio de la función en subintervalos. ¿Ah? Bien, ya lo tengo a los intervalos. Ahora yo quiero saber si en esos intervalos la función crece o decrece. ¿Qué tengo que hacer?
Acuérdense, lo que tengo que hacer es determinar el signo de la primera derivada en esos intervalos. Entonces, determino el signo de la primera derivada acá, acá y acá en cada uno de los intervalos. Acuérdense que el signo de la primera derivada nosotros tomamos un ejemplo, tomamos un valor acá, cualquiera, en el intervalo. Por ejemplo, menos infinito 0, yo quiero saber cómo sé que acá es negativo y bueno, le doy un valor perteneciente a este intervalo, menos 1. Por eso pongo ahí f' de menos 1. Reemplazo menos 1 en la primera derivada acá, menos 1. Hago las cuentas y me da menos 16, negativo, y de ahí deduzco que es decreciente. Ese mismo procedimiento lo hago para los otros intervalos. ¿Está? Y ahí contesté el primer punto. Intervalos de monotonía, ahí están los intervalos y cómo es la función en cada uno de esos intervalos. Ahora, me piden extremos. Para determinar los extremos relativos usaremos el criterio de la primera derivada. Es decir, revisemos el cuadro anterior. Para que haya extremos, ¿qué tenía que pasar? Tenía que, en ese intervalo, o en ese punto, si hay extremos están en x igual a 0 y en x igual a 3. En los puntos críticos, si es que llega a haber. Pero para que x igual a 0 sea un extremo, máximo, mínimo, ¿qué tenía que pasar en 0? Tenía que haber un cambio de monotonía, tenía que haber un cambio de signo. Y acá en 0 no hay cambio de signo. Negativo, negativo. Entonces, ¿qué deducimos nosotros ahí? Que en x igual a 0 no tiene extremo. En x igual a 0 no hay ni máximo ni mínimo. Porque para que haya máximo o mínimo, en ese punto tiene que haber un cambio en el signo de la primera derivada. Y acá se ve claramente que no hay un cambio de signo. Por lo tanto, voy a decir que en x igual a 0, la función no tiene extremo relativo. No tiene ni máximo ni mínimo. ¿Qué pasa en x igual a 3? En x igual a 3, antes de 3, es negativa la primera derivada. Después de 3, es positiva. Hay un cambio de signo. Hay un cambio de monotonía. Pasa de decreciente a creciente. Por lo tanto, voy a decir que la función en x igual a 3 tiene un mínimo relativo. Eso es lo que está escrito acá. ¿Sí? En x igual a 0 no hay un cambio de monotonía, por lo tanto en x igual a 0 la función no tiene extremo. En x igual a 3 la monotonía cambia de decreciente a creciente o pasa de negativo a positivo. Por lo tanto, en x igual a 3 la función presenta un mínimo relativo. En el punto C, determinar los intervalos de concavidad. Acuérdense, la concavidad y los puntos de inflexión se relacionan con la segunda derivada. Yo tengo que trabajar con la segunda derivada acá, ¿sí? Y tengo que encontrar los puntos donde la segunda derivada se hace 0 o no existe. Entonces, derivo por segunda vez y me da esto. Igualo a 0 eso, porque a mí me interesa saber dónde la segunda derivada se hace 0 o no existe. Puedo sacar factor común y me queda así. Entonces, los valores que me hacen 0 la segunda derivada son en x igual a 0 por este factor y en x igual a 2 por este factor. ¿Qué hacen los puntos críticos? Estos puntos críticos de f', como dice ahí, es decir, x igual a 0 y x igual a 2, me dividen al dominio de la función en subintervalos. Acá, esto de vuelta como en monotonía, exactamente igual. Ese 0 se mete ahí, este 2 se mete a mí y se me divide al dominio en subintervalos. Exactamente el mismo procedimiento que para monotonía, pero con la diferencia que en monotonía yo trabajo con la derivada primera y en concavidad trabajo con la derivada segunda. Y de acuerdo al signo, y por los teoremas que habíamos visto, nos decía que si el signo de la segunda derivada era positivo, la función era cóncava hacia arriba. Y si era negativo, era cóncava hacia abajo, como se puede ver acá. ¿Y cómo determinaba yo el signo de la segunda derivada en ese intervalo? Y de vuelta, tomando un ejemplo. Por ejemplo, en el intervalo menos infinito 0, tomo menos 1.
y veo el signo de la segunda derivada en ese intervalo, reemplazando menos 1 en la segunda derivada ahí. ¿Está? Esa es la segunda derivada. Reemplazo menos 1, me queda 12, reemplazo menos 1, menos por menos más, 24 más 12, no, acá da 24 menos, con menos, reemplazo ahí menos 1, menos con menos más 24 más 12, ahí cuánto me da, 36, corrijan ahí, ese valor es 36, hagan bien las cuentas, eso me da 36,90. Pero lo importante es que es positivo, o sea, cóncavo hacia arriba. Acá me va a dar negativo, cóncavo hacia abajo. ¿Sí? ¿Está? De vuelta, repito, la monotonía, yo me trabajo con la primera derivada. O sea, si quiero saber dónde la función crece o decrece, trabajo con la derivada primera. Ahora, si quiero saber dónde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, trabajo con la derivada segunda. ¿Sí? En el punto D nos piden los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión se encuentran donde la derivada segunda se hace 0 o no existe. En este caso en x igual a 0 o en x igual a 2. Posibles puntos de inflexión. Pero ¿qué tiene que pasar? En ese punto tiene que haber un cambio de concavidad. Si no hay cambio de concavidad, no hay punto de inflexión. Si no hay cambio en el signo de la segunda derivada, no hay punto de inflexión, como dice acá. Acá se ve claramente que en 0 hay un cambio en el signo de la segunda derivada. Hay un cambio en la concavidad. Pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Como dice ahí, el punto 0, 0 es un punto de inflexión, ya que la curva cambia allí de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. ¿Sí? O sea que 0 es un punto de inflexión. Asimismo, el punto 2, ¿de dónde saco menos 16? X vale 2. ¿Y menos 16 de dónde saco? Muy bien, reemplazo ese 2 en la función original, en la función que me dan. Reemplazo y me va a dar 16. Entonces voy a decir, como en 2 hay un cambio también de concavidad, hay un cambio en el signo de la segunda derivada, es el punto 2 menos 16 también es un punto de inflexión. ¿Está? Los extremos relativos también se pueden determinar usando el criterio de la segunda derivada. En este ejemplo, los valores críticos de f eran en x igual a 0 y en x igual a 3. Veamos qué pasa usando el criterio de la segunda derivada. Analicemos para x igual a 0. Para determinar si la función en este valor presenta un extremo relativo, debemos determinar el signo de la segunda derivada en ese punto, en ese valor. Si nosotros, en la que la segunda derivada era esta, reemplazamos 0, nos queda igual a 0. ¿Y qué decía el criterio de la segunda derivada? Que si la segunda derivada también nos daba 0, el criterio no concluye. Es decir, no me sirve utilizar el criterio de la segunda derivada cuando la derivada en ese punto crítico me da 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar el criterio de la primera derivada, como dice acá. Es decir, usando este criterio no podemos decir si la función en x igual a 0 presenta o no un extremo relativo. En este caso, debemos usar el criterio de la primera derivada. ¿Está? Cuando las derivadas, yo estoy determinando extremos relativos, y si la segunda derivada me llega a dar 0, no puedo usar el criterio de la segunda derivada. Tengo que sí o sí usar el criterio de la primera derivada como hicimos hace rato. ¿Por qué? Bueno, porque el criterio de la segunda derivada, en este caso,
En ese caso no concluye, no puedo decir nada. Veamos qué pasa en x igual a 2. De vuelta, reemplazamos 2 en la segunda derivada. Nos da positivo. ¿Y qué decía el criterio? Por lo tanto, la función en x igual a 3 presenta un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque así decía el criterio. Si la segunda derivada en ese punto crítico era positivo, esa función en ese punto crítico presenta un mínimo relativo que de alguna manera verifica lo que hicimos nosotros utilizando el criterio de la primera derivada. Y con este ejemplo damos por finalizada esta presentación para comenzar a ver después otras aplicaciones de la derivada. Es decir, el próximo encuentro vamos a ver problemas de optimización y cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir para graficar una función. ¿Sí? Bueno, que tengan un buen fin de semana, unos lindos días, cuídense y muchas gracias por su atención.